Evangelio de hoy viernes 9 de enero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a San Adrián. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos 5 al 13. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Demos gracias y alabemos al Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gracias y alabemos al Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacía tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje, y su palabra corre velozmente. Demos gracias y alabemos al Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gracias y alabemos al Señor. Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 12 al 16. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver a Jesús, se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso les servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, como estamos en esta nueva bendición que Dios nos regala, que es la vida de la gracia, la vida de la limpieza, la pureza del alma, que es la mejor manera de vivir, de ser feliz. Una persona que vive en armonía con Dios, vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con los demás, y entonces eso nos da paz, eso nos da confianza, eso nos da tranquilidad, eso nos da esperanza, eso nos da optimismo, eso nos da la
positividad, es ser positivos, ver siempre lo bueno, ver lo que Dios hace, ver la obra de Dios, ver que, como dice Romanos 8:28, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Entonces, no entramos en conflicto con nada ni con nadie, simplemente nos mantenemos en esa fidelidad que es seguir a Cristo. Por supuesto, eso implica sacrificio. Nos sacrificamos a nosotros mismos, nos vencemos a nosotros mismos y perseveramos, como dice el Señor en su palabra, que persevere hasta el final, se salvará, será salvado por el Señor. Entonces, eso es lo que nos llena de gozo y de entusiasmo, la presencia y la acción de Cristo, de su Espíritu en nuestro interior, en nuestro corazón. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El Evangelio de hoy nos describe que Jesús, una vez en un poblado, estando Jesús en un poblado, se le presentó un leproso quien al verlo se postró a los pies de Jesús para suplicarle que lo sanara de su lepra. Jesús se acercó, lo tocó y le dijo: quiero, queda sano. Al momento quedó curado de su lepra, quedó curado de su enfermedad. Jesús le dijo: ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu curación lo que prescribió Moisés. Eso le servirá de prueba. Y Jesús, la fama de Jesús iba creciendo por toda la región y venían de todas partes a escucharlo y a quedar curados de sus enfermedades. Aquí hay cosas muy, muy significativas, muy importantes en nuestra relación con Dios, en lo que Jesús está manifestando como esa enseñanza, como esa doctrina, como ese mensaje de salvación. En primer lugar, la lepra se consideraba en ese tiempo de Jesús, se consideraba que la lepra era una consecuencia del pecado. El pecado se lleva en el interior y es algo tan horrible que se empieza a podrir de adentro hacia afuera y sale la podredumbre hasta la piel. La lepra se pudre la piel y empieza a caerse incluso en pedazos. Es una enfermedad tremendamente dolorosa y horripilante. Nadie quiere acercarse a uno que se está pudriendo en la piel, porque es algo muy desagradable. Y entonces esas personas quedaban tenían que ser excluidas, sacadas de su familia, de la sociedad. No podían vivir en relación con la sociedad. Tenían que irse al desierto, vivir solos, traer una campana que estuviera sonando para que nadie se les acercara. Nadie podía acercarse a un leproso. Bueno, quizás incluso solamente otros leprosos, pero nadie de la sociedad, nadie limpio, nadie sano podía acercarse a ellos porque era contagioso. Entonces Jesús, miren lo que hace, se le acerca y lo toca. Eso era prohibidísimo. Pero ¿por qué? Porque Jesús se hubiera contagiado. Pero ¿cómo? Si Jesús es la fuente de toda pureza, la fuente de perdón, de gracia, de quien vence al pecado, ¿verdad? Y ese hombre se supone que tenía gran cantidad de pecados y Jesús lo cura, lo limpia del pecado y lo limpia de la lepra y lo manda. Por eso le manda a que se presente al sacerdote y que haga su ofrenda como prescribió Moisés. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el que tenía el derecho, la capacidad de verificar que estaba sano y reintegrarlo a su familia, a su trabajo, a la sociedad, a la vida productiva de convivencia en la sociedad. Entonces, miren qué tremenda liberación nos trae Jesús. Nos libera del pecado y nos libera de los efectos del pecado y nos vuelve a la comunión, a la gracia, a la convivencia, a la armonía. Es lo que decía ahorita al inicio. Si vivimos en armonía con Dios, vivimos en armonía con nosotros mismos y con los demás.
¿Y qué hay que hacer? Mantenernos en vencernos a nosotros mismos, en la lucha contra nosotros mismos para no caer en pecado, para perseverar en la paz, en la alegría, en el entusiasmo, en el gozo, en la dicha, en la felicidad, que es la lección que hay que aprender y practicar, porque es lo que vamos a hacer en el cielo. Vivir felices eternamente. Ya estando en el cielo, ya no estaremos luchando contra nosotros mismos, porque habremos vencido el pecado de una vez para siempre. Ya no estaremos luchando contra las tentaciones, porque estaremos en la plenitud de la dicha. Ya no tendremos aspiración de ninguna otra cosa. Todas nuestras voluntades, todas nuestras capacidades serán saciadas plenamente, plenamente felices, plenamente dichosos por toda la eternidad. Entonces, por eso vale la pena esforzarnos ahora por mantenernos en gracia y haciendo lo que Dios manda, cumpliendo los mandamientos. Claro, ¿cuáles son? ¿Cuántos son? Pues los que tenemos en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hemos aprendido 10 mandamientos de la ley de Dios, 5 mandamientos de la Iglesia y uno más que lo manda la Madre de Jesús: rezar el rosario diario en familia. Si hacemos eso, vivimos haciendo la voluntad de Dios y vivimos felices, y practicando esa lección, pues compartimos con otros, porque eso también se contagia. La gracia, el bien. Ya ven cómo Jesús se extendía su fama por toda la región y todos venían a escucharlo y a ser sanados de sus enfermedades. Así también, si nosotros somos instrumentos dóciles de Jesús, Jesús actúa en nosotros y entonces a través de nosotros vienen las personas a encontrarse con Jesús y encuentran a Jesús y glorifican a Jesús, conocen a Jesús y Jesús los salva del pecado, de la muerte, de la enfermedad, del infierno. Claro, no todas las enfermedades son causadas por el pecado, pero cuando nos llegan, pues las ofrecemos y compartimos con Cristo, completamos los padecimientos de Cristo por la salvación de las almas y nos volvemos corredentores con Cristo a través de los sacrificios, enfermedades ofrecidas, y eso nos da un tremendo gozo interior, un tremendo gozo en el alma, en la relación con Dios, que es donde se da en ese corazón con Cristo, el corazón del hombre, el encuentro y la felicidad, el gozo humano, el gozo espiritual, y finalmente nos llevará al gozo eterno. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos feliciando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.